Pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Firmes y adelantes. Muy buen día, mis hermanos. La gracia del Señor esté sobre todos ustedes en este precioso día que nos ha regalado el Señor. Hoy queremos estar hablando de esta palabra importante para nosotros y hablaremos sobre la iglesia. El título de nuestro mensaje es La iglesia equipada con lo necesario. La iglesia equipada con lo necesario. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 12.
de la palabra del Señor nos dice de esta manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido preguntaron: diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias en este día precioso que nos has dado. Gracias porque hoy podemos nuevamente traer tu palabra, nuevamente disfrutar de ella. Que todos nosotros, tus hijos y todos los que escuchan, puedan recibir la gracia tuya a través de tu palabra en este día. Gracias, Dios, por estar con nosotros siempre, porque disfrutamos de tu presencia en todo tiempo. Y sabemos, Padre Santo, que tú eres soberano absoluto sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Queremos recibir gracia tuya a través de tu palabra hoy. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que comprender sencillamente una cosa. La iglesia tiene una misión clara, una misión establecida ya por Dios. Siempre tiene que estar lista, siempre tiene que estar preparada, siempre tiene que estar entrenando. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una guerra espiritual que se ha desatado. Una guerra espiritual que no da tregua, que es permanente. Y por eso Dios nos ha equipado con todo lo necesario para hacer frente a esta batalla. Es una lucha constante. ¿Y cuál es el principal objetivo de esta lucha? El principal objetivo de esta guerra es librar a los que son cautivos en estos momentos, ¿verdad? Por causa del pecado. Son cautivos de Satanás. Y esta condición es terrible, porque esta es la condición del hombre natural, del hombre que está separado de Dios. El hombre que mantiene los problemas espirituales que le llevan a sufrir, que lo llevan a estar en una condición terrible. El hombre que se encuentra bajo maldición. Y eso es una condición terrible. Por eso ellos se encuentran atados, apresados por Satanás. Entonces nuestra misión, la misión que el Señor nos ha dado, es librarles para que ellos también puedan servir en el ejército de Dios, que es la iglesia. Y recordando siempre que Jesús, que es el Cristo,
ha vencido. Por eso, hermanos, siempre tenemos que estar preparándonos, siempre tenemos que estar listos en esta guerra espiritual. Por eso el Señor nos ha dado a nosotros todo el equipo, hemos sido equipados con talentos, con dones, capacidades, y lo principal, dentro de nuestro equipo, ¿verdad? Tenemos armas poderosas, como es la oración, como es la palabra, como es el evangelismo. Con estas armas poderosas, nosotros podemos salir al campo y alcanzar a todos aquellos que están sometidos y esclavizados por Satanás. Esto es cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Lo demás, Dios se encarga, porque Él es dueño de este ejército. Él es el que va a sustentar a este ejército. Y todas las cosas que a nosotros nos hagan falta, el Señor nos las dará para cumplir esta misión. Por eso, hermanos, tenemos que estar siempre con nuestros ojos espirituales abiertos. Entender que estamos en un campo de batalla, que estamos en una guerra espiritual, siempre, siempre. Donde nosotros nos movemos, estas huestes espirituales de maldad están rodeándonos a nosotros. Y nosotros tenemos siempre que estar listos. ¿Y cómo nos preparamos para ello? Tenemos que estar listos con la palabra de Dios, listos con la oración, listos con el evangelismo. Por eso, en el primer punto, vamos a ver algo muy importante que el Señor nos ha dado. Dice así: recibimos el poder. Recibimos el poder. En el libro de los Hechos, vamos a ver ahora, y vamos a ver la primera parte de este texto, capítulo 1, versículo 8, primera parte, dice de esta manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Este poder está con nosotros hoy. Hemos nosotros recibido ese poder. Porque cuando recibimos a Jesús, el Salvador, el Cristo, reconocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le recibimos como nuestro Salvador, inmediatamente ese Espíritu de Dios viene sobre nosotros para quedarse con nosotros. Por eso está en nosotros. Y es el arma poderosísima que el Señor nos ha dado. Porque este poder, nada lo puede vencer. Nada. Ninguna cosa que exista puede vencer el poder de Dios que está en nosotros. Por eso es importante comprender que esta arma poderosa tiene un propósito en nuestra vida. Dios nos dio esta arma con un propósito. ¿Por qué? Porque el Señor sabía perfectamente que nosotros no podríamos hacerlo solos, que en nuestra fuerza no podríamos hacer nada, porque nosotros somos débiles, porque no tenemos esa fuerza. Pero entonces Él nos dio el poder para que nosotros pudiésemos cumplir la misión. Por eso es importante entender esto, iglesia, y todos los que me escuchan. Hemos recibido su gracia, nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna, pero nos ha dado un poder. Pero este poder nos lo ha dado para que nosotros llevemos este mensaje a otros. No para que nos quedásemos con él, sino para que lo llevemos a otros, que otros conozcan esta verdad, que solamente a través de Jesucristo pueden salvarse, y que están sometidos a Satanás por causa del pecado original, que están sumergidos en los problemas espirituales que traen toda clase de situaciones a la vida del hombre, porque están separados de Dios, y separados de Dios no pueden ser felices, no pueden alcanzar el éxito. Separados de Dios no pueden encontrar la felicidad. Y siempre será problema tras problema, problema tras problema, aún pensando ellos que tienen éxito, quizás porque tienen dinero, porque tienen cuentas bancarias, porque tienen propiedades, porque tienen muchas cosas materiales. Aún así, estas personas sienten que algo pasa y tienen muchos problemas espirituales que le llevan a enfermedades físicas. Y por eso usted ve que la enfermedad física hoy abunda, estas enfermedades mortales, estas enfermedades incurables. ¿Pero por qué? Porque el problema de estas enfermedades tiene una raíz
espiritual, no física. Y por eso vienen estas situaciones. Entonces, la gente sigue afuera, cautiva de Satanás. Y Satanás, la palabra del Señor nos dice claramente que Él no vino a otra cosa más que a matar, a destruir. Porque Él desde el principio ha sido homicida. Su deseo ha sido destruir la humanidad. Su deseo es destruir la creación de Dios. Y nosotros hemos recibido un poder para vencer esta causa que Él tiene. Romper con su propósito destructor de la obra de nuestro Dios. Y liberar a los que están cautivos en Él. Por eso entonces nos dio el poder para cumplir esta misión. Nosotros somos los soldados élites que el Señor ha preparado, que está preparando para enfrentar esta batalla, que no puede ser enfrentada en nuestra fuerza, sino enfrentada con el poder del Señor. Por eso entonces tenemos que entrenar, tenemos que estar capacitados. Y de esta forma, con todo lo que el Señor nos da, todos los recursos que Él nos da a través de su palabra, este poder entonces ejerce fuerza en nosotros para lograr vencer. Así, solamente así, podemos cumplir la misión. Nosotros, los hijos de Dios, seremos y somos los únicos que lo podemos hacer. Más nadie puede hacerlo. Solo nosotros, los hijos de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que comprender y que tenemos que nosotros vivir. Por eso, los discípulos fueron entrenados y preparados por 3 años junto con el Señor para llevar a cabo esta misión. Pero aún así, el Señor les dijo: recibiréis el poder. Recibiréis el poder. Porque por más entrenamiento que tengan, por más capacitación, por más preparación, por más seminario, por más teología, nunca puede ser en nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Lo que hace el Señor con ese Espíritu Santo en nuestras vidas es que utiliza todo este recurso de capacitación, de entrenamiento y de todo lo que tenemos para cumplir su propósito. Pero sin Él nada podemos hacer. La Biblia es clara. Esa es una frase que el Señor les dijo: separados de mí nada podéis hacer. Entonces necesitamos cada día estar más aferrados a la palabra de Dios, más aferrados al pacto para lograr cumplir la misión. Por eso, aún teniéndolo todo, nos falta al hombre una sola cosa: solo Cristo. Allí es donde entonces el hombre va a encontrar la verdadera liberación. El Señor dijo, ¿verdad? Solamente la verdad los hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Conociendo esta verdad, seréis, dice el Señor, verdaderamente libres. Porque hoy la gente piensa que goza de una libertad, pero es una libertad que no existe, es una libertad ficticia. Porque en realidad son cautivos del pecado, cautivos de Satanás. Pero solamente cuando conocemos a Jesús, el Cristo, seremos, dice la palabra del Señor, verdaderamente libres. No falsamente libres, verdaderamente libres. Y esa es la promesa que nuestro Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que comprender que la iglesia es ese ejército de Dios aquí en la tierra para vencer el mal, para romper con las tinieblas, para poder nosotros, ¿verdad?, desatar, liberar a todas estas personas cautivas solo con la palabra de Dios. No es en nuestra fuerza, y eso tenemos que recordarlo siempre. No es en nuestra fuerza de ninguna manera. Es solo con el poder de Cristo, con la fuerza del Señor. Yo quiero que veamos en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10, donde la palabra del Señor nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo así podemos hacerlo. Por eso es tan importante, mis hermanos, que ustedes estén aferrados a la palabra, aferrados al pacto, estén orando, estén capacitados, entrenando, no faltando a los estudios de la palabra, no faltando a los cultos, sino aferrados a todos estos recursos que el Señor da, todo este equipamiento que el Señor nos está dando,
para estar nosotros listos para luchar esta batalla y poder así al final ganar esta guerra, una guerra espiritual. Muy bien, vamos al segundo punto. El segundo punto lo encontramos nosotros también en el mismo libro de los Hechos, capítulo 8, la parte B. Ser testigos. Ser testigos. Vemos lo que dice la palabra del Señor entonces en el libro de los Hechos, la parte B. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. No hay rincón en el mundo donde la palabra de Dios no vaya a llegar, porque este es el propósito de la iglesia, es la misión de los hijos de Dios, y hasta que no se cumpla esto, ¿verdad?, no se logrará cumplir la misión. Por eso es importante estar enfocados en la misión, estar enfocados en el pacto de Cristo para cumplir ese mandato celestial que el Señor nos ha dado. Es una orden, así como en el ejército, cuando llega el capitán y da una orden, todo el mundo tiene que obedecerla. Pues el Señor ha dado una orden y tenemos que obedecer esa orden. Por eso no podemos perder tiempo, por eso no podemos estar enfocados en nosotros mismos. Porque muchas veces por estar enfocados en nosotros mismos, en nuestras cosas, en nuestras situaciones, en nuestro, qué sé yo, tantas cosas que hay, ¿verdad? Quizás nuestro orgullo, nuestros propios propósitos en nuestra vida, nuestras propias metas, dejamos de estar enfocados en la misión. Entonces, no seremos soldados que no obedecemos la orden del Señor. No obedecemos. Y por eso, muchos por estar en desobediencia, caen en la deserción. Y son desertores de este ejército, se van de la iglesia. O están en el ejército pero no cumplen la misión. Pero todos nosotros hemos sido preparados para cumplir esta misión. Nosotros somos primero testigos de lo que el Señor hizo en mí. Soy testigo de lo que el Señor hizo en mí con mi vida, con mi testimonio, con lo que yo hablo, con mis hechos. Yo soy testigo de lo que el Señor hizo en mí. Y esto es más importante que cualquier cosa, es más importante que yo mismo. Ser testigo de lo que el Señor hizo en mí. Mi comportamiento, mi conducta, todas esas cosas van a dar testimonio de que el Señor ha hecho algo en mi vida. Y que por esa razón entonces yo ahora puedo decirle a otros con toda autoridad, porque no hablo de algo que yo no sé. Hablo de algo que yo estoy viviendo. Hablo de algo que es mi estilo de vida ahora. No hablo de una religión. No, hablo de algo que ha ocurrido en mi vida, de lo cual yo puedo ser testigo. Yo puedo ser testigo de algo vivido. Puedo ser testigo de alguien que yo he conocido muy bien y que sé lo que ha hecho. Pero yo no puedo ser testigo de algo que no conozco o de alguien que no conozco, de ninguna manera. Por eso es tan importante que cada día nosotros estemos orando, estemos estudiando la palabra del Señor, porque así el Señor nos va revelando todo a nosotros y cada día le conocemos mejor. Y en esa revelación que el Señor nos da a través de su palabra, nos da la fuerza, nos fortalece y cada día entendemos mejor nuestra misión y cada día vamos a ser mejores evangelistas. Pero si descuidamos esto, si descuidamos los cultos, si descuidamos los devocionales, si descuidamos el entrenamiento, no vamos a tener fuerza. Y fácilmente Satanás, que siempre está rodeándonos, va a ver nuestras debilidades, va a ver nuestras fallas. Él ve si usted lee la palabra, él ve si usted se interesa en la obra del Señor, él está viendo si usted ora, él está viendo si está atento a los cultos, a los entrenamientos, a todo. Él está viendo todo eso. Él no puede leer su mente. No. Él no puede porque él no tiene ese poder. Ese poder solo lo tiene el Señor.
Y cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él ha salido, está fuera de nosotros, entonces no ha perdido ese poder con nosotros. Lo tiene en el mundo, pero no con nosotros. Porque nosotros somos hijos de Dios y poseemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, por lo tanto Él no puede. Pero sí ve lo que usted hace. Sí ve sus gestos, sí ve sus actitudes, sí ve que usted no lee la palabra, sí ve que usted no ora. Eso sí lo ve. Y entonces cuando Él ve eso, Él sabe que usted está perdiendo fuerza, sabe que se está debilitando. Entonces Él aprovecha esto para atacarle. Y cuando le ataca, logra su cometido. ¿Por qué? Porque usted está débil. Entonces usted débil, la iglesia débil, no puede cumplir la misión que el Señor ha mandado. Por eso la palabra nos dijo, ¿verdad? Fortaleceos en el poder de su fuerza, no en mi fuerza, es en el poder de su fuerza. Y esta fuerza del Señor la obtenemos a través de su palabra, la obtenemos a través de nuestra comunión con el Señor, a través de la oración, a través de los cultos, de nuestros devocionales. Cuando tenemos victoria en nuestro culto y entendemos esto, estamos en la cumbre espiritual y de ahí nadie nos puede tumbar. Los intentos de Satanás fracasarán porque no puede contra el poder, la fuerza del Señor que está en nosotros. Hermanos, meditemos en esto para ser esos testigos. Primero, de lo que el Señor ha hecho en mí. Lo demuestro a través de todo lo que le he dicho. Entonces la gente podrá ver que de verdad usted es un hijo de Dios. Como pasó en la iglesia primitiva. Y la palabra dice que se añadían cada día. Pero era por el testimonio de estos hermanos. No era otra cosa. Era la vida de estos hermanos. Y ellos podían ver entonces que esta palabra era una verdad. Que este movimiento era de Dios. Y se unían. Por eso, primero vamos a hablar de nosotros. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en el primer libro de Juan, capítulo 1, de los versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído. Esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es la palabra del Señor. Esto es lo que realmente nos une a todos. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra constantemente, cuando participamos de todas las cosas del Señor, esto nos da una fortaleza en la unidad que debe tener la iglesia, en la unidad, en esa comunión. Por eso es que dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Al final, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Es algo clara la palabra del Señor. Así que, en primer lugar, hermanos, nosotros tenemos que comprender que somos testigos de lo que hemos visto, de lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra, ¿verdad? Y que nosotros vivimos esto. Y al vivir esto, entonces nosotros vamos a proyectar esta verdad. Entonces la iglesia va a tener una comunión entre nosotros. Pero dice la palabra del Señor, esta comunión con nosotros o entre nosotros en la iglesia se da porque hay una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Y esta verdadera comunión solo se da a través de nuestro culto, a través de nuestra relación con Dios. Si nosotros fallamos en esto, vamos a fallar en todo lo demás. Y fácilmente Satanás nos va a tocar. ¿En qué forma? En hacernos caer porque estamos débiles, ¿verdad? Y va a provocar situaciones en nosotros. Va a provocar cosas que realmente
Él al conocer nuestras debilidades, nos las pone. Dice, Él es débil en esto, ya me di cuenta, ya vi cómo mira, ya vi cómo hace gestos, así que ahora voy a poner esto para que siga cayendo en ese problema. Y esto es una realidad viviente en el Hijo de Dios que no está concentrado, que no está aferrado al pacto. Por eso la palabra de Dios es clara. Todo lo que nosotros somos testigos, el Señor nos los ha revelado. Primeramente somos testigos con nuestra vida. Luego somos testigos con lo que anunciamos, con lo que predicamos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que la palabra del Señor nos ha revelado. Porque a través de ella es que podemos ver y oír todas las cosas. Y el Espíritu Santo que nos va revelando todo a nosotros. Lo que vemos en la palabra de Dios. Y entonces vamos a encontrar que esto nos lleva a testificar, a anunciar la vida eterna para todos aquellos que están perdidos. Pero aún más, esto va a darnos fortaleza en nuestra unidad, en nuestra comunión como iglesia para lograr esto. Y esta comunión en la iglesia, esta unidad en la iglesia va a fortalecer también esa comunión verdadera con Dios. Porque al final de todo, cuando nosotros vivimos así, vivimos con esta verdadera comunión entre nosotros y cumplimos el pacto, cumplimos la palabra de Dios, cumplimos la misión celestial, esto hace que verdaderamente, dice la palabra del Señor, tengamos comunión con el Padre y con su Hijo. ¿Qué más clara puede estar la palabra de Dios para nosotros, mis queridos hermanos? Entonces, toda la palabra nos habla de la salvación y toda la palabra nos habla de que nosotros tenemos que ser testigos. Porque todo nos lleva a esa corriente, la palabra desde el principio nos habla de ser testigo. De ser testigo en el Antiguo Testamento de lo que Dios hacía y lo que era Dios. De ser testigo cuando vino Jesús de la obra de Cristo salvadora para toda la humanidad. Somos nosotros los testigos. Primeramente podemos manifestar nuestra experiencia, pero luego anunciamos lo que sabemos, lo que conocemos acerca de nuestro Dios, lo que Él nos ha revelado. Podemos afirmar con toda certeza que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es el verdadero Rey, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote. Ese es Jesús, el Cristo. Podemos afirmar con toda seguridad lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 14, 6, donde la palabra del Señor nos dice a nosotros, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros tenemos esa autoridad para presentar esta palabra, porque lo sabemos. Sabemos que el Señor es el camino, el verdadero profeta. Él es la verdad, es el verdadero sacerdote. Y nadie puede ir al Padre porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, si no es por Él. Tenemos que grabar esto, hermano, enraizarlo. Jesús es el verdadero profeta, es el verdadero sacerdote y es el verdadero Rey. Gloria al Señor por esto. Entonces, esto tenemos que llevarlo a las personas, que las personas lo sepan. Entonces, claro, los discípulos, la iglesia primitiva, nos dio ese ejemplo a nosotros. Les dio ese ejemplo a nosotros. Nos dio ese ejemplo a través de sus hechos. Y por eso veamos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4, 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. No había forma, porque todos eran testigos de que estos hombres verdaderamente predicaban el Evangelio y las cosas maravillosas que ellos decían y hacían. Ellos lo habían visto. Y entonces estos hombres que intentaban sacarlos de en medio no pudieron. No pudieron. Porque
todo el pueblo era testigo. Y glorificaban a Dios por las obras que estos hermanos habían hecho. La iglesia de hoy tiene que hacer lo mismo. Provocar que las gentes a nuestro alrededor glorifiquen a Dios por lo que nosotros somos, por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros predicamos. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso la iglesia tiene que ser un testigo permanente y activo. Un soldado que está en batalla constante. Un soldado que no se rinde, que tiene el mensaje. Este mensaje que tiene que llegar a las 237 naciones. Esto es la evangelización del mundo. Nuestro mandato celestial. La obra de Cristo. La obra redentora de nuestro Señor. En la cual nosotros tenemos que aferrarnos. Hermanos, no permitamos que nada, ninguna circunstancia, como lo que está pasando ahora a nuestro alrededor, pueda pararnos. Usamos todos los medios que tenemos, todos los recursos, todo lo que el Señor nos ha dado, porque Él nos ha equipado a nosotros para esta guerra. No nos ha mandado sin armas, no nos ha mandado sin nada. Él nos ha equipado, nos ha dado todos los recursos necesarios para que nosotros podamos lograr hacerlo. Y hoy, en medio de esta situación que vivimos, tenemos recursos para predicar la palabra. Tenemos equipo para predicar la palabra, para llevar este mensaje de Dios a las personas que no conocen a Cristo. Somos los soldados del Señor. Somos el ejército de Dios. Y el Señor es nuestro capitán. Él es el que manda este ejército. Por eso tenemos que ser obedientes a Él, hermanos. Y dejar todas aquellas cosas que puedan estorbar para que nosotros logremos cumplir la misión, cumplir la obra del Señor. Y seamos felices. Porque cuando nos apartamos de su obra, cuando no estamos concentrados en la obra, no somos felices. Y vamos a sufrir. El Señor no quiere que suframos. Al contrario, Él quiere que disfrutemos de todo esto que Él nos ha dado, que nos ha permitido tener. Quiero concluir. Y en mi conclusión vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todas las cosas, dice el Señor, que os he mandado. Es un mandato, es una orden que tenemos que cumplir. Al cumplir esta orden, vamos a sentirnos bien. Vamos a ser felices. No importa las cosas que nos rodeen. Vamos a cumplir el deseo de Dios. El deseo de Dios. Que seamos una iglesia fortalecida en la unidad. Una iglesia en comunión con Él y con todos nosotros. Una iglesia que es capaz de verdaderamente ser testigos de Jesús. Y llevar esta obra al final para que las 237 naciones puedan llegar el mensaje de Cristo. Nosotros estamos haciendo nuestra parte en el campo que nos ha correspondido, o en los campos que el Señor nos ha puesto. Así que tenemos claro, somos testigos. Tenemos claro, pertenecemos al ejército espiritual del Señor. Este ejército de Dios que está luchando por rescatar a las almas perdidas, cautivas por el enemigo, por Satanás, cumpliendo así el mandato celestial. Él es nuestro capitán y nosotros somos el gran ejército de Dios. Disfrutemos esto. Disfrutémonos y hagamos la obra de Cristo. Prediquemos su palabra, el Evangelio, para que las personas alcancen la salvación y la vida eterna.
Bendiciones, mis queridos hermanos. Reciban la gracia del Señor todos. Y si hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de recibir a Jesucristo como su Salvador, es tiempo que lo haga, para que forme parte de este gran ejército del Señor, que es la iglesia. El Señor les bendiga muchísimo. Disfruten esta palabra, disfruten del culto. Bendiciones, mis queridos hermanos, y hasta luego. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5:8. Cristianos todos a prepararse.